ciencia, de la economía. Y siguiendo con el calendario anunciado al inicio de curso, hoy procede a tratar la cuestión a esto que llaman el invierno demográfico, donde se abordan cuestiones tan variadas como pensiones, la también llamada España vaciada, el descenso progresivo de nacimientos registrados, la sostenibilidad del modelo de Estado, en fin, un largo etcétera de cuestiones dentro de ese término. Estos foros, como también suelo indicar en casi todos ellos, tienen el objeto de servir de plataforma de encuentro, de diálogo respetuoso e intelectualmente motivador. Y para ello contamos hoy con 3 invitados de absoluta referencia, máximo reconocimiento, que analizarán aspectos, como les decía, que nos preocupan como país y como sociedad. España se sitúa a la cola de Europa en tasa de natalidad, con la única excepción de Malta. Y en el primer semestre del año pasado habrán visto en los medios de comunicación que nos saldamos con una cifra de 170.000 nacimientos, cifra que no se registraba desde el año 1941, en plena posguerra. En paralelo, el envejecimiento de la población se dispara de forma exponencial y muy especialmente en las zonas rurales. Y esta combinación de, por un lado, el envejecimiento, por otro lado, el descenso de la natalidad, ha supuesto no solo una crisis demográfica, sino también un serio problema de sostenibilidad financiera para mantener nuestro estado actual de bienestar. De todo ello podremos debatir en esta próxima hora con Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura, y a quien agradezco especialmente el esfuerzo de venir porque ha tenido que hacer un encaje de bolillos con su agenda. Alejandro Macarrón, promotor y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, y a Ignacio Urquizu, que hoy lo presentamos como sociólogo y alcalde de la localidad turolense de Alcañiz, pero que ya es un habitual de nuestros foros. Y, como siempre, contamos con nuestro habitual moderador, don Raúl Cancio. Por razones de agenda, uno de nuestros invitados, como ya les he dicho, y habrán sido informados, hemos cambiado un poquito el orden del foro, de modo que ahora, de 2 a 3 o de 2 y cuarto a 3 y cuarto, como máximo, tendremos este foro coloquio y posteriormente podemos compartir el almuerzo cóctel fuera hasta las 4 o hasta que ustedes deseen marcharse. Así que muchísimas gracias y cuando quieras, Raúl. Muchas gracias, Jesús. Muy bienvenidos otra vez a esta fundación. Yo creo que son suficientemente conocidos nuestros invitados, no voy a insistir, tenemos poco tiempo. Yo sí quería empezar esta charla de la siguiente manera. Les voy a dar cuenta de dos libros. Uno primero se titula El pauperismo de Álava, inmigración a la capital, medios para combatirla, de Eulogio Serdán. Y el otro es Gravísimo problema nacional, al engrandecer las ciudades se ayuda a la despoblación de los campos y se fomenta la pobreza y la miseria del país. Este libro, el primero de ellos, es de 1899 y el segundo ejemplar de 1926. Yo la primera cuestión que quería plantearle, por empezar por Alejandro, es qué circunstancias o qué factores, qué elementos novedosos han supuesto que traer el tema del invierno demográfico, la despoblación, estén en la agenda política, en la agenda social, en los medios, cuando es algo que desde hace más de 100 años todos sabemos que iba a pasar y desde un punto de vista sociológico, incluso académico, es una cuestión de aplicación de una serie de tablas estadísticas. Se sabía que iba a pasar. O sea, ¿en qué contexto estamos para que esto tenga la repercusión que está teniendo? Vamos a ver, el invierno demográfico como tal, como yo lo entiendo y lo acuñaron sociólogos franceses, es la falta de nacimientos, un número insuficiente de nacimientos y un móvil que no he puesto en silencio. Bien. Entonces, eso es lo que se habla de invierno demográfico. Ahora se habla también de España vacía o vaciada porque hay partes del territorio que se están quedando bastante despobladas. Pero ese invierno demográfico en España solamente se empieza a producir desde hace menos de 40 años, porque hasta hace 40 años teníamos niños suficientes para el reemplazo de las generaciones. Es verdad que cada vez nacían menos niños, pero como se morían todavía mucho menos, la tasa de mortalidad caía mucho más, no se notaba. Y de hecho tuvimos los crecimientos de población naturales más importantes de nuestra historia pues, en los años 60 y 70, porque había mucho más exceso de nacimientos sobre muertes. Invierno demográfico, por eso, como tal, es, hasta donde yo lo entiendo y creo que se entiende generalmente, es la falta de niños. Pero hay zonas rurales en las cuales se han sumado las dos cosas. Es decir, y hay zonas, hay una tendencia a la urbanización y hay zonas, pequeñas aldeas que en todas partes del mundo, en España, y te vayas donde te vayas, se van quedando despobladas. Ahora, en una superficie un poco más amplia, como puede ser la comarca o sobre todo la provincia,
lo que está matando a esas provincias es la falta de natalidad, no la emigración. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la caída de la natalidad ha sido tan fuerte que ha producido muchísimo más vaciamiento de población que la emigración que se produce. La mayoría de las provincias de España emigra gente, más que de la que emigra, hablo de españoles. Luego han venido extranjeros, que todas las provincias han tenido inmigración extranjera neta, o casi todas, en los últimos años. Entonces, se pueden hacer unos números bastante sencillos de qué habría pasado si se hubiese mantenido la tasa de natalidad que había hace 40 años. Entonces, posiblemente no habría perdido población ninguna provincia. Y se ve muy fácilmente con dos provincias que podemos ejemplificar. Una es Jaén, que es una provincia de las que más emigra gente, más se va gente, y otras tipo Soria, tipo Zamora. Bueno, pues en Jaén prácticamente no ha perdido población en los últimos 40 años, prácticamente no ha perdido población, y la población está menos envejecida porque al irse población también se produce un fenómeno de envejecimiento, ¿no? Lo mismo que cuando no nacen niños. La población de Jaén está menos envejecida incluso que la media nacional. Y es una provincia, desde luego, que no es industrial, que no es urbana, etcétera, que ha tenido una tasa de hijos por mujer mucho más alta que la media nacional y muchísimo más alta que la de Soria, Zamora, Teruel, etcétera, ¿no? Digamos, ese es el efecto. Y luego ya por terminar, sigue sin bajarse el sonido, no sé por qué. Ya por terminar, a mí personalmente, siendo duro la despoblación de zonas de España, me preocupa mucho más la otra, porque con la otra, si toda España se queda despoblada, morimos todos. Y todavía las zonas rurales pueden llegar riqueza producida en las ciudades que permita mantener unos servicios sociales, unas pensiones, no es lo ideal, pero puedes ir a curarte un hospital en una ciudad. Si la ciudad muere, si donde se produce riqueza muere por falta de población, entonces apagamos la luz y ya se muere todo. Ignacio, tenemos la suerte de contar con un alcalde de una localidad como Alcañiz, de una zona, podemos decir la zona cero, esa zona ibérica de despoblación. Tenemos además un político, tenemos una persona que ha sido diputado del Congreso de Diputados y además un sociólogo. ¿Estás de acuerdo en cuanto a la coyuntura, que hay una especie de tormenta perfecta ahora mismo y que por qué se está produciendo este repunte o esta alarma con respecto al invierno geográfico en relación también con la despoblación no solo de España, sino de muchas zonas occidentales, ¿no? Bueno, el tema de despoblación es un fenómeno que es verdad que es global, es decir, que uno cuando va a cualquier sociedad desarrollada lo que acaba descubriendo es que hay una tendencia a que la gente se vaya a las grandes ciudades y seguramente pues eso hace que el problema sea mucho más complejo porque ya estamos hablando de un problema social, de preferencias, donde a veces incluso poniendo en la zona rural servicios, infraestructuras, pues uno no consigue ni siquiera retener a la población. Así que hay un elemento social en el comportamiento de las personas que se está reproduciendo en muchos lugares. Pero ¿por qué ahora en la agenda y no en otros momentos? Yo creo que se han producido dos circunstancias. En primer lugar, un conjunto de libros que han tenido un cierto éxito y que fueron, pues, digamos, muy demandados en los últimos años. La España vacía, de Sergio del Molino, Los olvidados, de Paco Cerdá. Libros que han tenido muchas ediciones, que han sido muy influyentes, que han estado en el debate público y que han ido, digamos, como una gota introduciéndose pues, en los diferentes medios de comunicación y han ido teniendo una cierta repercusión. Y en segundo lugar, una crisis política que nos ha afectado desde el año 2011 y que ha ido mutando en diferentes fases, donde ahora se ha producido la explosión de la España vacía, pero que el lema que ha unido siempre esa crisis política es con lo que surgió en el año, como digo, 2011, es no nos representan. Y eso era con lo que surgió la crisis política. La gente sentía que los partidos tradicionales no les representaban. Y eso se tradujo que en el año 2012-2013 fue el año con más porcentaje de huérfanos políticos en cualquier encuesta que uno cogiera. Eso se tradujo en que surgieran dos nuevos partidos políticos que llegaron a tener hasta 70 escaños en alguno de los casos. Y se ha traducido ahora en que en esa crisis política de no representación, con un debate territorial que estaba dentro de esa crisis política, ha cogido una nueva dimensión que es la de la España vacía. Y que seguramente pues, el lugar donde más implosionada ha sido en mi provincia, en Teruel, cuando un conjunto de electores deciden presentarse en las elecciones y han logrado no solo ser la primera fuerza política, sino que, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista no tenemos en estos momentos senadores por Teruel, sino que se los han llevado justamente tanto Partido Popular como Teruel existe. Y eso, cuando uno analiza qué es lo que está sucediendo, es desencanto, desafección, sensación de que son territorios que han estado olvidados durante muchísimo tiempo. Seguramente no todo lo que se dice es justo, o por lo menos no han estado todos olvidados como se creen. Cuando uno empieza a mirar las cifras, la realidad siempre es más compleja.
de lo que a veces existen en los lugares comunes y en algunos de los argumentos muy extendidos. Es decir, que no es cierto que haya estado la España interior tan olvidada, no es cierto que las soluciones mágicas sean las infraestructuras, es decir, que luego el problema es mucho más complejo de lo que se está produciendo en el debate, pero sí que hay una sensación de orfandad y de alejamiento por parte de estas provincias respecto a los lugares de decisión, donde como digo, esa crisis política no nos representa con una crisis territorial que hasta ahora estaba encabezada por las comunidades autónomas más ricas, Cataluña y País Vasco, ha hecho que estos territorios que sienten, porque luego los datos también dicen que no tienen una renta per cápita tan baja, es decir, que luego, como digo, la realidad es más compleja, sí que se sienten un poco olvidados respecto a todo eso. Así que un pensamiento que lleva un tiempo en los libros, en el debate público, conjugado con esta crisis política, creo que ha hecho que ahora estemos hablando de un fenómeno que tiene 100 años, que en sitios como la provincia de Teruel, pues nosotros teníamos 240.000 habitantes a principios del siglo y ahora mismo tenemos menos de 130.000 o 130.000, y que, digamos, lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, cuando uno mira las gráficas, justamente en los últimos años, cuando la población se ha sostenido, incluso llegó a crecer en alguna etapa, es decir, que no estamos en el peor momento demográfico de estas provincias. El peor momento estuvo en los años 80, 90, con el desarrollismo, ¿no? Así que ese conjunto de factores creo que lo explica. Hablaba Ignacio de lugares de decisión. Tú has estado en el lugar de decisión más alto que había desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ejecutivo de esos años. ¿Cómo se percibía desde ese lugar de decisión lo que estaba ocurriendo en España y lo que ahora mismo está? Vale, yo añadiría algún escrito de Miguel Delibes también, a gente que habla de los problemas del medio rural. Y por contextualizar y poner un poco, un poco también sobre lo que se ha dicho. Primero, esto no es un fenómeno de España, esto es un fenómeno que traspasa los Pirineos. Hace no muchos años, yo no sé el año exactamente, se produjo el punto de inflexión a nivel mundial en el que más personas vivían en ciudades que en el medio rural. La voz de alarma, ¿cuándo se da? Yo creo que de alguna manera se viene dando mucho tiempo, pero yo creo que para hacer un buen análisis hay que tirar de la historia de España, historia que tiene que ver con, yo la llevaría hasta momentos de la Reconquista, porque los pueblos de Castilla es que los tienes en algunas provincias cada 10 kilómetros, cada 5 kilómetros, y eso también tiene mucho que ver. Hoy alguien haría pueblos con una distancia entre sí de 10 kilómetros, es muy complicado, tiene que ver con la evolución de la economía, con cómo se fomentaron polos industriales en nuestro país, y fueron polos muy localizados. Yo creo que eso también explica esto si miramos hacia atrás. Con respecto a la crisis de 2011, que yo también, por ser un poquito riguroso, no la situaría en 2011. Creo que la crisis, ¿no?, nos lo dicen los datos, y el rigor empieza en el año 2008. Y en el año 2008... se cuentan, ¿no?, por miles, cientos de miles las empresas que se destruyen. Cuando se destruye una empresa en el medio rural es una doble pérdida, porque es mucho más difícil que ahí se vuelva a crear. Eso también tiene que ver con lo que ha sucedido en estos años. La voz de alarma, yo creo que a nivel máximo político la da Castilla y León, que no es la única comunidad autónoma que afronta este problema. Aragón lo tiene de manera probablemente más importante, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, muchas comunidades autónomas, pero es quien lo eleva de nivel político y lo lleva a la conferencia de presidentes. Un tema, y se crea el comisionado del reto demográfico, que aborda las dos cuestiones: la natalidad, el envejecimiento y la distribución de la población en España. No solamente esto, a mí me consta que el presidente Juan Vicente Herrera llama a las puertas del Gobierno de España, llama a la Unión Europea, en el Comité de las Regiones, y también la Unión Europea en esta nueva comisión, por primera vez, incluye el reto demográfico dentro de las carteras de los comisarios. Por lo tanto, contextualizando, hay que saber que esto es un problema que no es exclusivo de España. No digo que todos los países europeos lo compartan, pero muchos otros países, muchas otras regiones afrontan este problema. ¿Qué es necesario o cómo yo personalmente vivimos, gestionamos, abordamos esto, más allá de llamar la atención de que este es un problema transversal? Afecta para mí a dos cuestiones. La gente
no hay que obligarla, no queremos, yo siempre digo, yo no quiero héroes en el medio rural, yo quiero gente que decida vivir en el medio rural. Y eso, como para todos, igual que en las ciudades, requiere calidad de vida y requiere oportunidades. La calidad de vida la dan los servicios. Los servicios, pues, ¿qué es lo que quieres tú para vivir en el medio rural? Pues si eres, ¿no? Tienes hijos, una educación que abra oportunidades a tus hijos en su futuro. Quieres tener dependencia si la necesitas. Quieres un sistema sanitario. Y aquí habría que hablar de financiación autonómica. La financiación autonómica con la que vivimos ahora es la que se acordó Zapatero con Artur Mas. Por lo tanto, está hecha para las comunidades autónomas más pobladas, no para las despobladas. No considera en ningún momento que el coste de los servicios es mucho más costoso allá donde la población es poca y está dispersa y está envejecida, porque es mucho más caro la sanidad de una persona mayor que la de un niño. Y esas cosas hay que corregirlas. Requieres comunicaciones que son infraestructuras, las tradicionales, pero sobre todo la comunicación, la conectividad. Hoy día, yo fui ministra de Agricultura en 2 legislaturas, en la primera, y podemos hablar también de hacer un apartado de agricultura, de lo que está pasando estos días, pero yo decía, si en la primera legislatura dejamos la PAC y leyes muy importantes, la mejor herencia que yo personalmente creo que se puede dejar al medio rural es el plan aprobado de 300%. Todos los núcleos de población conectados con una velocidad, fibra óptica importante, porque hoy, si no, es para mí una de las grandes desigualdades que están por venir serán las personas que están conectadas y las que no están conectadas. Estamos matando al medio rural cuando no le estamos llevando ya Internet, ¿no? Ese plan 300% que se aprobó y que está un poco durmiendo el sueño de los justos y que para mí es lo más importante. El otro día había una noticia de unas mujeres de Soria que venden las podas del acebo y no lo pueden vender porque se les cae la red. Pues acabas echando por falta de conectividad. Entonces, por una parte, calidad de vida, una carretera te conecta con el pueblo de al lado, pero hoy Internet te conecta al mundo y te puedes mostrar al mundo también de cara a atraer gente y tal, y luego empleo, porque la gente va donde están los trabajos. Entonces, ¿cómo se vivía desde la gestión? Pues nosotros dábamos muchísima importancia a la agricultura, a todo el sistema alimentario en su conjunto, que vivió años muy positivos, ¿no? Mientras nosotros estábamos en el gobierno, crecimiento de la renta agraria de un 40%, pasamos de exportar 30.000 millones a exportar más de 50.000 millones de euros, una reforma de la política agrícola común que daba viabilidad a todas las formas y modelos de producción en todo el territorio. ¿Y por qué? Porque la agricultura es la principal actividad económica de 7.000 de 8.000 municipios. ¿Por qué es importante cuidar al sector agroalimentario en nuestro país? Porque es estratégico social, económica y medioambientalmente. Porque si la agricultura no es rentable, yo insisto, la gente no puede ser un héroe por quedarse a vivir en los pueblos. Tiene que vivir bien de su profesión. La agricultura es la principal actividad económica y, por lo tanto, tener un sistema alimentario potente en España es una de las claves para preservar nuestro medio rural. Nos hemos oído mucho al tema de la despoblación, pero yo quiero volver a algo que había apuntado Alejandro al principio, que es el tema de la natalidad. A mí me parece que es a veces contraintuitivo articular el problema de la natalidad, que es un problema en el fondo privado, es un problema de la mujer, de la familia, articularlo con las consecuencias que tiene públicas desde el punto de vista del invierno demográfico. Es decir, de qué manera el rol de la madre, la coyuntura social que hay ahora mismo con respecto a la mujer, cómo se enfrenta a la maternidad ahora, de qué manera se puede conectar con unas necesidades públicas, como es desde el pago de las próximas pensiones a relacionado ya también con el despoblamiento. Pero no sé cómo... Voy a empezar de forma provocadora. Lo primero que hay que hacer es no hablar solo del rol de la madre, sino del rol del padre. Sí, sí, me he dicho de las familias. Hay más casos en que es el hombre el que no quiere tener el hijo que la mujer y que no se quiere casar. O sea, hay tantos o más. Por tanto, cada vez que hablemos, que además es una carga que os metemos a las mujeres tremenda, hijos por mujer, todas las estadísticas se miden hijos por mujer, lo siento, es la forma, pero y hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué no se mide? Y es verdad, o sea, realmente es impresionante cómo, y eso cuenta muchísimo, eso está en el núcleo también de por qué no tenemos hijos.
Desde luego, el dilema que has presentado es claro. O sea, tenemos una sociedad libre, liberal, pues no se puede obligar a nadie a tener hijos. Eso solo lo hicieron en la Camboya de los Gemelos Rojos, que yo sepa. O sea, a niveles verdaderamente distópicos, ¿no? A efectos ni siquiera en otros países comunistas. Pero es verdad que como sociedad estamos fallando colectivamente en el ejercicio responsable de nuestra libertad, porque no estamos generando la reproducción, la sostenibilidad de la sociedad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hombre, entre no hacer nada y hacer lo de los Gemelos Rojos, pues hay muchos puntos intermedios, ¿no? Se pueden dar ciertos incentivos, hay leyes que se han... en España se han cambiado muchos tipos de leyes en los últimos 40 años y nos hemos quedado sin hijos. Bueno, a lo mejor hay que revisar cosas que se han hecho que han favorecido la desestructuración familiar, han favorecido que no se tengan hijos. No digo que, insisto, no se puede hacer lo contrario. Estamos en un Estado liberal y además con pluralidad de pensamiento. Pero se puede hacer una cosa y la contraria. Por ejemplo, por meternos en un buen charco. Las personas casadas tienen más del doble de hijos que las no casadas. ¿Se ha hecho algo para incentivar que la gente se case y permanezca casada? ¿O se ha hecho exactamente lo contrario en todos estos años? ¿Se habla de este tema en algún lado? La incidencia es del 1 a 2, de más de 1 a 2 según los datos de España y de cualquier país. Bueno, pues cada vez tenemos menos hijos dentro del matrimonio, cada vez nos casamos menos. En una sociedad libre eso es normal. Si veníamos de una sociedad que no era libre en esas cosas y el 100%, casi el 100% de la gente se casaba y no se podía divorciar, pues lógicamente teníamos que pasar a una sociedad en la cual esos porcentajes no se podían mantener. Pero es que ahora mismo más de la mitad de la gente no se casa en España y en casi cualquier país occidental. Volvemos a lo que decía Isabel, este tipo de cosas realmente son de todo. Eso por dar un tema, ¿no? Y hay más en los cuales nos podemos fijar, ¿no? Por ejemplo, retrasamos tanto. Hay mucha gente que sí quiere tener hijos, pero los queremos tener demasiado tarde y se nos pasa el arroz. Las ganas y el arroz, entre comillas. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, entonces volviendo, creo que se pueden hacer muchas cosas desde los poderes públicos. La primera y más importante, concienciar a la sociedad que es inviable, que tal y como vamos es inviable. Yo siempre digo que los que estamos en favor de la natalidad necesitaríamos un Al Gore que conciencie al mundo de que es imposible seguir así y que iríamos a una catástrofe mucho más segura que lo otro, que es un tema complicado, científico, posiblemente es así, pero es muy complicado. Esto es facilísimo de entender. Si no nacen niños, pues la sociedad envejece y desaparecemos y se acaba la historia. No pasa de un día para otro, pero sí en esas zonas de la España rural, ese es el futuro. Hoy me han publicado un artículo en Zamora y había un simposio en Zamora y he dicho, Zamora es el futuro de España. Zamora es un poco la zona cero en este tema. Hay varias zonas cero, pero Zamora tiene, por ejemplo, la población con mayor porcentaje de octogenarios y nonagenarios de toda Europa, de cualquier provincia europea, provincia o equivalente. Mueren 3 personas por cada una que nace y si quitamos inmigrantes 3,5 personas. O sea, son proporciones espeluznantes y que además no se entiende cómo no se ha reaccionado antes. Bueno, pues eso tenemos, si no nos asustamos de que va, yo creo que no vamos a reaccionar. Se pueden hacer muchas cosas y por supuesto hay que combinar la libertad de un Estado liberal con que el Estado intervenga. Otro modelo es el anarcocapitalista, o sea, disolvemos el Estado, quien dice que el Estado no puede intervenir, pues lo disolvemos, oye, y ya cada uno, pero eso es evidentemente, yo no estoy de acuerdo para nada y creo que la inmensísima mayoría de la sociedad no está de acuerdo. Por tanto, el Estado sí debe intervenir de una forma razonable para el problema que tenemos. Hay también, Ignacio, una paradoja que se da, sobre todo siendo, como eres, una generación, y es cierto epicureísmo en la sociedad actual, es decir, la gente vive en el momento, hay un notable presentismo, parece que no piensas más allá de lo que pueda pasar esta tarde. Y sin embargo, con otras amenazas como el cambio climático, sí se aprecia una implicación y la gente está mucho más concernida, gente joven, mucho más que con el invierno demográfico. ¿Por qué crees que se da esta circunstancia de que quizá porque hay cierto estigma en el tema de la natalidad, a la hora de tratarlo, porque al fin y al cabo el cambio climático no tiene sexo, no sé. Bueno, el problema de natalidad sería un problema, digamos, un poco más... no sé si está algo relacionado con esto, aunque es un poco más complejo. Y lo digo porque estaba viendo los datos de cómo ha cambiado España por provincias. En los últimos 40 años son 18 provincias las que han perdido población y son 32 más las 2 ciudades autónomas las que han ganado población. Las que han perdido población han perdido casi 900.000 habitantes en los últimos 40 años y las que han ganado habitantes han ganado 13.770.000. Por lo tanto, hay efectos que van más allá de la inmigración, que tiene que ver también con la llegada de extranjeros y que van más a las zonas urbanas que a las rurales, que tiene que ver con la natalidad, desde que tiene que ver muchas cosas. Pero el problema de la natalidad
tiene que ver con las oportunidades. ¿Por qué en mi generación tenemos menos hijos que otras generaciones? Pues seguramente por la situación del mercado laboral, que es bastante compleja para los jóvenes, del acceso a la vivienda. Tiene que ver también, bueno, pues con las oportunidades vitales. Me refiero, cuando tiene una esperanza de vida uno más alta, pues acaba retrasando mucho las cosas, se casa más tarde, aprovecha para hacer otras cosas antes de tener hijos. Es decir, que dentro de los ciclos vitales y los modelos de familia, que han cambiado muchísimo en los últimos 40 años, pues seguramente está enmarcado todo el problema de la natalidad. Pero no sé si la natalidad va a resolver el problema de la inmigración, de la despoblación. ¿Y por qué lo digo ello? Porque justamente, vamos, no quiero ponerme como ejemplo paradigmático, pero yo he vivido 18 años en Alcañiz, me fui, he vuelto 20 años después, y he vuelto cuando tenía hijos, porque tener hijos en el mundo rural es más fácil que tenerlos en el mundo urbano. Porque tenerlos en el mundo urbano es mucho más caro, las guarderías, además cuando has venido de aquí solo no tienes familia, y justamente tener hijos es algo que uno puede hacer mucho mejor en los pequeños pueblos. Así que no sé hasta qué punto la natalidad es el fenómeno que explica la despoblación. Y como digo, la despoblación tiene que ver con factores más complejos. Y estaba escuchando a la ministra y me estaba gustando escucharle porque me veía reflejado en algunas cosas de cuando yo era diputado en el Congreso y ahora que soy alcalde. Cuando tú eres diputado en el Congreso uno ve la distancia, y cuando estás en un lugar viviéndolo te das cuenta que a veces lo que pensabas y hacías no tiene mucho que ver con la realidad. Y voy a poner un ejemplo, el empleo. ¿El empleo fija población? Pues depende. En mi ciudad hay un hospital público con 1.000 habitantes, con 1.000 trabajadores, de los cuales 400 todos los días se juegan la vida en una carretera de 200 kilómetros, por no vivir en mi pueblo, por vivir en Zaragoza. Son médicos, enfermeras, tienen empleos cualificados, pero no quieren vivir allí, y tenemos 3 colegios públicos, 2 concertados, el instituto más grande de Aragón, módulos de FP, tenemos polideportivo, tenemos el campo que puede salir a correr en bici en 100 metros, tenemos una calidad de vida altísima y aún así no convences a un médico para que viva allí. Y prefieren vivir o hacerse esa carretera, y además, cuando uno conoce la gerencia de la sanidad, acaba descubriendo que es una negociación vis a vis con los médicos para que vengan a trabajar allí con guardias de 500 euros y con ofertas de que usted va a estar realmente 3 días en ese hospital y los otros 2 le dejaremos que esté en Zaragoza, que es lo que quiere. De tal forma que generando empleo no consigues fijar población. Pero como digo, es un problema social, no es un problema de infraestructuras ni de empleo. Es que la gente quiere vivir donde quiere vivir. Y a no ser que quieras un Estado que efectivamente decida dónde vive la gente, que yo tampoco lo quiero, pues te enfrentas a un problema en el cual de preferencias. Y por eso, algunos, cuando hablamos de combatir la despoblación, siempre digo que lo primero que hay que hacer para combatirla es hablar bien del mundo rural. ¿Y qué significa eso? Que si tú haces un discurso donde dices, en los pueblos no hay médicos, no hay escuelas, no hay carreteras, que como si quieres así no va a ir nadie. Tú tienes que decir que en el mundo rural se vive muy bien, y que tienes oportunidades laborales, y que tienes potencialidades, y que realmente en el mundo rural, en el interior, podemos hacer lo que nos propongamos. Los límites los fijamos nosotros, hasta donde queramos llegar y podamos hacer. Y tenemos, por ejemplo, la población de España con más comercio electrónico por habitante, porque hay gente que ha decidido apostar por cosas. Entonces, creo que por eso digo que es un problema como muy complejo, y cuando veía, no, hay que generar empleo. No, esto es más complicado que todo eso, porque es un problema social, y que el tema de la natalidad, como digo, también es más complejo porque no es determinante en ese aspecto. ¿Qué es lo que sí que vemos en el mundo rural? Totalmente en cifras sociológicas, por ejemplo. Y te daré las cifras ahora. Es decir, además de natalidad, ¿qué vemos? Por ejemplo, hay más pobreza, o riesgo de pobreza en el mundo rural que en el mundo urbano. Por lo tanto, hay un problema de bienestar. Hay menos población activa en las mujeres en el mundo rural que en el mundo urbano, prácticamente de 5 puntos. Quiere decir que las mujeres tienen menos oportunidades laborales y, por lo tanto, hay que trabajar el empleo femenino. ¿Qué vemos? Hay más fracaso escolar en el mundo rural que en el mundo urbano. Prácticamente 10 puntos de diferencia con Europa. Y luego hay un elemento, cuando recopilamos los datos, que me llama la atención. De las 18 provincias que han perdido población en los últimos años, menos Lugo, que tiene una pequeña salida, los demás no tienen salida al mar. En cambio, tú coges la salida al mar. ¿Cuáles son las que más han crecido? Albacete, Alicante, Baleares, Las Palmas. Y el otro día se aprobaba una comisión en el Senado de la insularidad, como si fuera un problema, cuando son las que más crecen en población. La que más ha crecido ha sido Baleares, un 122% en los últimos 40 años, Las Palmas 107, Alicante 102. Y si vas siguiendo hacia abajo, tienes a Gerona, tienes Almería, Málaga, Murcia, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Para llegar a Madrid es la 10ª. Todas las demás son con salida al mar. Por lo tanto, el agua debe tener algo que hace que crecer la población, oportunidades económicas, de laborales, lo que sea. Es decir, que el problema, como digo, no es tan sencillo como a veces se plantea, y la natalidad
ni siquiera llego a saber hasta qué punto es determinante en la despoblación. Totalmente. Ahora Sino te daré que los tiene datos con más en aspectos. cuanto me deje un turno el moderador. Sí, ha tomado notas por alusiones, no sé si quieres. No, es que está, porque de acuerdo con la reflexión que ha hecho, que hay que hablar bien del medio rural. Yo a los agricultores no en esta época, porque yo sí que he percibido, ¿no?, un cambio muy importante. Yo fui secretaria general del Ministerio del año 2000 a 2004 y luego volví en el año 2012. Con lo cual, del año 2000 al 2018 ya han pasado unos años para poder percibir cambios de todo tipo. Pero cuando digo de todo tipo, porque además yo personalmente, en la medida que podía, me gustaba no a trabajar como ministra desde Madrid y recorrerme permanentemente y continuamente toda España, todo lo que podía. Creo que he visitado muchísimos pueblos y he saludado a muchísimos agricultores y he escuchado muchas circunstancias personales. Y yo entonces les decía, ¿cómo van a seguir siendo agricultores vuestros hijos si estáis todo el día quejándoos de vuestra propia profesión? Es muy difícil el relevo generacional si en tu casa no escuchas ningún incentivo, ninguna palabra en positivo de la agricultura. Yo personalmente, y en todos mis discursos, siempre que hablaba de agricultura, hablaba como una agricultura, o sea, buscaba adjetivos los que yo entendía que podían hacer atractiva la actividad a los jóvenes, una actividad de vanguardia, una actividad tecnificada, profesionalizada, modernizada, todo lo que, porque yo entiendo que, ¿no?, y por ir a donde tú ibas, al final la gente, dices, no quiere. Yo creo que entre todos, igual que hay que limpiar determinados lenguajes, hay que limpiar también lenguajes con el medio rural y hay que quitar estigmas. Entonces lo haremos más atractivo. En sentido contrario, yo siempre digo, pero si Madrid es una ratonera, se arregla el problema del medio rural contándole a la gente de verdad cómo se vive en determinadas ciudades. Yo soy de Valladolid, que es pues una ciudad de provincias. En Valladolid se vive, se va andando, se camina, te enteras del paso de las estaciones, aunque cada vez haya menos estaciones. Pero yo creo que hay un punto de estigma. ¿Y qué es lo que hay para mí que cuidar más? A las mujeres, y no por nada, porque las mujeres mandan muchas veces en las familias. Si la mujer dice que se va a vivir a la ciudad porque quiere determinadas cosas, entonces esa familia abandona los pueblos. ¿Y esto qué significa? Que si hay que dar oportunidades, trabajo, pues las mujeres, que yo que he tenido también la suerte de conocer a muchas y entregar premios a innovación de las mujeres rurales, hay que reconocerles que tienen un instinto y un olfato para encontrar oportunidades de trabajo. Yo pongo el ejemplo de una noticia que yo la traigo conmigo porque de verdad que bueno, no es esta otra, bueno, esta de, ¿no?, Internet no consigue aguar la fiesta al acebo de Soria por Navidad. No consigue aguar, pero se lo dificultó mucho porque eran caídas permanentes de la red. Y estos son un grupo de mujeres de Soria, bueno, pues que aprovechan la riqueza natural que da su entorno. Y también, insisto, es verdad que la gente decide vivir en ciudades, pero esto no es óbice para que se creen todas las oportunidades de la mejor calidad de vida, que tengas oportunidades de empleo, donde yo personalmente creo que hay que hacer discriminaciones positivas para que las empresas se establezcan en el medio rural. Y hay algunas que no pueden, pero hay otras que sí. Yo, si tuviera que montar, y con algún amigo que trabaja en alguna empresa que iba a montar un call center, digo, ¿lo vas a montar en Madrid? Él es de León. Tiene capacidad probablemente de decisión, llévatelo a León, que es una capital de provincia que también está, pues no tiene mucha actividad económica. Por el mismo sueldo la gente va a vivir mucho mejor, mucho más felices, estás dando empleo en vez de meterlos en, pues donde ya ¿no?, la aglomeración es suficiente y el servicio se puede prestar exactamente igual. En relación con ese tema, y como aquí tenemos tanto de administración local, autonómica, administración general del Estado, hemos hablado de la natalidad como un problema. Iba a dar unos datos luego Alejandro. El tema de la inmigración también se ha planteado como un paliativo a esa falta de natalidad. Inmigración que efectivamente los que ponen algún reproche señalan que no el hecho cuantitativo de la inmigración va
poder pagar pensiones desde el punto de vista que las cotizaciones de una inmigración poco productiva van a ser incapaces de hacer frente a un estado de bienestar tal y como tenemos. Pero, insisto, tenemos aquí varias administraciones. Hay algunos mecanismos, se han planteado, de cambio, o sea, los instrumentos de estructuración, de organización territorial son los más idóneos para favorecer precisamente esa, o para impedir esa despoblación. Incluso el régimen electoral es el más apropiado para poner en valor provincias que tradicionalmente van a tener sus 2 diputados con independencia o no de la población. No sé qué opinas. Sí. Es buena pregunta. El otro día me lo decía también un periodista. Vamos a ver, desde el punto de vista de la representación, me refiero como sistemas electorales, el sistema electoral español premia a las provincias pequeñas porque les da 2 diputados de salida y luego en función a población, de tal forma que Teruel está sobre representada. El problema de representación no está en el sistema electoral, está en los partidos. ¿En qué sentido? Cuando yo llegué al Congreso como diputado era uno de un grupo parlamentario de 120 y algo, y bueno, en el caso 84 entonces. Y cuando tenías que tomar la palabra, pues entonces venían los de Cataluña, los de Andalucía y no sé qué, y el diputado de Teruel, si le daban alguna portavocía o alguna vicepresidencia de algo, había hecho mucho, y cuando además conseguía introducir los temas de agenda, pues era como una cosa súper complicada. De tal forma que el problema que yo me encontraba no era que yo pesara poco, si además con 15.000, 18.000 votos consigues un diputado en Teruel cuando en Madrid necesitas 100 y pico mil, es decir, que realmente son menos votos y estamos sobre representados. Así que el sistema electoral nos premia. La barrera la encontrabas en los partidos, donde muchas veces aquello como va a peso, es decir, tanto tienes congreso en los delegados, diputados, todo va a peso, pues llega un punto en el cual los que salíamos de los sitios pequeños no conseguíamos. Como experiencia personal me harté de hacer propuestas para, digamos, para hablar de la despoblación y me costaba muchísimo. Y bueno, cuando, digamos, intentaba introducir el tema, pues no era un tema que llegara a interesar muchísimo en el grupo parlamentario, porque éramos pocos los diputados de provincias pequeñas y siempre había un tema por delante, ¿no? Y eso le pasaba al resto de grupos, o sea, no era una cosa solo nuestra. Así que yo donde más encontré barreras no fue en ese sistema electoral. ¿Y las administraciones qué podemos hacer? Bueno, las administraciones se espera mucho de nosotros. Lo que sucede es que te encuentras varias cosas. La primera es que cambiar la realidad es muy complejo. Más que esperar, si el diseño a nivel local, autonómico, incluso está las diputaciones que durante tanto tiempo ha estado sobre la mesa, realmente son instrumentos óptimos para resolver los problemas. Hablaba de educación. Pues porque deja que diga 2 cosas sobre eso. Mucha gente de provincias lo que dice, oiga, no me traigas el AVE, porque entonces lo que va a hacer es la gente se va a ir. Ya, bueno. Es decir, que más que atraer gente, lo que va a facilitar la huida, ¿no? Bueno, el problema es complejo, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que 2 cosas. La primera es convencer y seducir a la gente de que esto es complejo y que nos va a llevar tiempo. Y lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Saben cuál es el mejor predictor de los resultados del informe PISA a día de hoy por comunidades autónomas o por países? La tasa de analfabetismo en el siglo XIX. La mejor. Es 0,90. Eso significa que los cambios sociales son muy lentos y que hay una cierta correlación en el tiempo. Pero también respecto al número de lectores de prensa o de corrupción. Es que las sociedades cambian con una velocidad lenta. Y en segundo lugar, las administraciones son buenas o malas, pues depende de cómo las utilices. Las diputaciones provinciales, pues hay algunas que funcionan muy bien, como la de Huesca, que ha conseguido llevar todo lo que tiene que ver la red digital a los pueblos, lleva mucho tiempo trabajando en estas cosas, que tiene una amplia aplicación y que sin la Diputación de Huesca, seguramente los pequeños municipios lo tendrían muy mal, pueblos de montaña, y hay otras diputaciones, como la de Teruel, pues que no ha funcionado tan bien. Entonces, no hay nada escrito que una cosa tenga que funcionar mejor o peor, depende de la utilización que hagas. Las diputaciones son necesarias porque en las provincias del interior es el único instrumento que tienen los pequeños municipios para muchas cosas. Por ejemplo, para recaudar impuestos. Porque tú tienes que cobrar un impuesto local y el vecino no te lo paga. Y como sois 40 en el bar, no te vas a enfrentar con él, el alcalde, que no cobra nada. Pero si la Diputación le manda la carta, él se intimida un poco y lo cobra. Entonces, tampoco vas a tener un parque de bomberos, ni vas a coger y gestionar tus residuos. Entonces, las diputaciones en los pequeños municipios funcionan muy bien. ¿Tiene sentido las diputaciones en las grandes ciudades? Pues seguramente no. Es decir, la Zarzuela de Zaragoza no necesita la Diputación de Zaragoza.
sino que se dedica a otras cosas, ¿eh? Entonces, creo que las administraciones, de nuevo, pues tienen su utilidad y funciona. La gente que lo utiliza, y hay algunas que, aunque están estigmatizadas, sí que han tenido una utilidad muy fuerte para que en el mundo rural siga habiendo, y lo mismo con los municipios, ¿no? Hay una cierta tendencia a vamos a concentrar municipios, es una reforma que hicieron los nórdicos, en Suecia, en otros países, como si la culpa de que haya, pues eso, no sé cuántos concejales es el problema de la despoblación. Bueno, pues si los concejales en los pueblos ni cobran, ni se dedican por el amor al arte y casi hacen ellos el trabajo de cambiar las bombillas de las cosas. Es decir, que el día que no haya esos concejales no sé quién lo hará, es decir, los del pueblo de al lado van a ir a hacerlo. Pero que se ponen soluciones mágicas sobre la mesa, y por eso vuelvo al principio de mi intervención. Porque cambiar las cosas lleva mucho tiempo y es bastante complejo y es un conjunto de factores, no uno, un conjunto de cosas, ¿no? Lo que hace. Y por poner un ejemplo, porque aquí acabo ya, lo de la AVE infraestructuras, siempre pongo el mismo ejemplo. Calatayud y Alcañiz son muy parecidas en poblaciones, ellos son más grandes que nosotros. En los últimos 10 años Calatayud ha perdido 2.000 habitantes y tienen AVE y autovía. Y nosotros en los últimos 2 años hemos perdido 300. Y no tenemos ni AVE ni autovía. Seguramente, porque a veces las infraestructuras son de ida y vuelta, uno va pero también vuelve. Pero vosotros tenéis las motos. Sí, bueno, que atrae mucha gente. Pero que digo que las infraestructuras es como algo un poco más complejo porque facilitas a la gente que vaya a vivir en la ciudad y venga a trabajar a los pueblos, por ejemplo. Les facilitas la vida y eso hace que no asiente población. Porque atraer empresas no depende de un tren o de una carretera, depende del capital humano, depende, en fin, de un conjunto de factores. Y por eso creo que el debate está lleno de soluciones mágicas que está generando expectativas, creo que en el mundo rural, a veces equivocadas, y que puede generar también mucha frustración. Por eso os agradezco que este tipo de debates porque yo creo que ayudan a introducir la complejidad. Te habías quedado con la palabra antes, bueno, Alejandro. vamos a ver, para que se entienda en grandes números a nivel España y luego esto se distribuye por provincias. Si hubiésemos mantenido la tasa de natalidad que había hace 40 años, que no era explosiva, en 2,7, 2,8 hijos por mujer, en España tendríamos 15, 16 millones más de niños y jóvenes de todas las provincias y, por tanto, sería una sociedad mucho menos envejecida a todos los efectos. Parte de esa gente se habría quedado en las provincias. Yo he hecho cálculos con la misma tasa de emigración, la misma tasa que habéis tenido, tantos por 1.000 habitantes por año, etcétera. Entonces te sale en cualquier provincia, vamos, que la situación sería absolutamente distinta. Algo a nivel provincial, no a nivel de pequeño pueblo, porque a nivel de pequeño pueblo es verdad que yo creo que la tendencia a concentración mata, la emigración mata a los pequeños pueblos, pero las provincias y los núcleos como el tuyo, donde lo que los está matando es la natalidad, muere más gente de la que nace. Yo soy de Avilés. Entonces, Avilés ha perdido, en los últimos 20 años, ha perdido, no sé si 7, 8.000 habitantes en total y 15.000 españoles. O sea, sin descontando, o sea, va perdiendo población, que aún no se nota todavía tanto, porque sigue teniendo 70.000, 80.000 habitantes. Zamora, el año pasado, perdió el cuádruple de gente por más muertes que nacimientos que por emigración. Cuádruple, directamente. ¿Eso a su vez a qué se debe? Pues es una natalidad especialmente baja, están en un hijo por mujer, ni siquiera 1,3, 1,5 especialmente, pero desde hace más tiempo incluso que el resto de España. Ya cuando murió Franco, que había una natalidad todavía positiva, ahí estaba por debajo de 2 hijos por mujer. ¿Por qué? Yo hablo de los que están allí, porque la gente me dice, no, es que si se va gente, nace menos niños. Sí, digo de los que viven en el sitio. Son las estadísticas oficiales, dicen que por una serie de razones culturales, por lo que sea, pues ya nacían menos personas, menos hijos por persona que en otros sitios donde nacían. En Canarias nacían 3, en Andalucía nacían 3. Entonces, lo mismo que decías tú de que nos remontamos anteriormente, sitios donde han tenido una natalidad histórica más alta, han mantenido poblaciones más jóvenes y por eso, por ejemplo, en Andalucía es una de las razones por las que a nivel provincial no se nota el problema de despoblación. Entonces, por eso, digamos, natalidad es algo que afecta a todos, pero es que además a nivel nacional, efectivamente, o lo compensamos con inmigración extranjera y no podemos compensarlo del todo, en ningún país se compensa del todo, en ninguno, absolutamente en ninguno, o simplemente si muere más gente de la que nace y la sociedad cada vez envejece más por esa causa, tenemos un problema mucho más gordo a nivel nacional, con todos mis respetos, que el problema de despoblación rural, porque la gente al final elige dónde quiere vivir. Vivimos un nivel de vida crecientemente mejor. El campo no sé qué dimensión tendrá que tener, porque si producís cosas, se producen cosas muy buenas, vivirá la gente que quiera vivir ahí y se producirá, y como ha comentado Isabel, producimos más, exportamos más. O sea, el campo en lo que es PIB va bien, entre comillas, si las cifras son correctas, va relativamente bien. Tenemos una agricultura muy competitiva. Y tendrá una proporción posiblemente decreciente de los habitantes de España. Pero es que España va a morir a nivel global por natalidad, no va a morir porque todo el mundo emigre solo a Madrid. Si viviésemos todos en 100 ciudades y fuese la gente en coche a trabajar, a arar el campo y sacase los productos y comiésemos de eso, no pasaría nada. Sería triste para el que se ha quedado en un sitio despoblado,
pero el país sería perfectamente viable. Pero si morimos también en la ciudad, morimos todos. Una cosa que tengo interés desde la experiencia de un Consejo de Ministros, que son determinadas decisiones que solo pueden adoptarse allí. Desde el punto de vista del invierno demográfico, medidas fiscales, redistribución del estado de bienestar y una tercera, igual que decíamos que no se puede obligar a las familias a tener hijos ni a vivir en donde quieran, hay un instrumento muy poderoso de la administración que es la función pública. No sé si hubo papeles, hubo conversaciones sobre la posibilidad de que ciudades, territorios menos despoblados, se potenciara la existencia allí de centros de gestión, organismos públicos, entidades, que de alguna manera fueran polos de atracción, porque eso sí que es una potestad que tiene la administración y que se ha hecho en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes centros de decisión que no están ni en Washington, ni en Nueva York, ni en Los Ángeles, que están en Wichita. No quiero decir, esas tres líneas básicas desde el punto de vista fiscal, que también tiene muchos problemas porque puede generar desigualdades territoriales, yo no sé si eso a nivel, estoy hablando de Consejo de Ministros. Sí, pero vamos a trasladar, ¿no? Si estábamos hablando que los médicos no viven donde está el hospital, ¿no? Repartir, pues yo creo que eso, para empezar, la mayor parte de los órganos administrativos no son del Estado, son de las comunidades autónomas. Por lo tanto, serán las propias comunidades autónomas las que sean de más de una provincia tomen o no tomen la decisión de repartirlas por su propio territorio. Por lo tanto, bueno, puede ser una solución, pero es descentralizar. ¿Qué te llevas? El Tribunal Constitucional ya no a otra capital de provincia, a un municipio. No sé si esa no sería la solución. Las empresas es otra cosa, pero las empresas deciden libremente dónde establecerse. Por eso yo lo que sí que decía es que habrá que hacer discriminaciones positivas para que la opción última de la empresa sea establecerse en el medio rural. A lo mejor tenía que ser, ya sé que hay partidos que han propuesto el IRPF, pero eso no, porque eso lo que haríamos es que las grandes fortunas se empadronarían en los pequeños municipios, ¿no? Yo creo que es de todas el último impuesto que yo pondría en el medio rural. No llevas empleo, no das vida, solamente que un señor que tiene su actividad económica en otro sitio va a declarar empadronado en un pequeño municipio y va a pagar la mitad de impuestos. O sea, sin embargo, si tú la contratación laboral, determinadas otras que lo que hagan es que las inversiones se centren en el medio rural, sí, pero hay muchas cosas que abordar. Para mí, ¿no? Es verdad que es que esto es tan transversal, es tan depende. Yo lo decía al principio, de calidad de vida y oportunidades. Las oportunidades son reales, la calidad de vida, o dónde decides vivir tiene que ver con las motivaciones personales y lo que tú anhelas y el tipo de vida, el equilibrio que tú quieres para tu vida al final, y esos son millones de decisiones individuales al final, y esos millones de decisiones configuran al final nuestro territorio siempre y cuando tengan una oportunidad para vivir, porque si no tienes un empleo nadie se va a estar de brazos cruzados contemplando la naturaleza, aunque mejor es eso que estar esperando una oportunidad desde luego en Madrid. Yo lo que también creo que este debate como es algo que aunque arrastra una historia que es no de los 50 ni de los 100 últimos años, probablemente de mucho más atrás, pero ahora tenemos que mirar en dónde estamos, cómo hemos llegado, pero sobre todo de cara al futuro. Y lo que está claro es que el mundo tal y como lo conocemos, pues que es el título de un libro se lee muy bien y es muy interesante, lo cuento de una manera muy, muy amena, tiene los días contados. La sociedad cambia despacio, más de lo que queremos, pero también es verdad es que todos los cambios se van a producir cada vez más rápido. Si algo nos dice el siglo XXI, probablemente ya nos lo decía un poquito el siglo XX, es que la velocidad de los cambios va en aumento. Esto es una aceleración, ¿no? Por lo tanto, el mundo va a cambiar porque la era digital nos cambia nuestra economía, nos cambia nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de pensar. Hoy, a mí una frase que me gustaba decir mucho desde mi parte de trabajo del ministerio es que hoy nada es remoto. Pues si nada es remoto, tampoco los pueblos deben de ser remotos. Por lo tanto, la manera de
estar en el mundo es distinta y eso significa que yo también creo que el medio rural no ha agotado sus posibilidades, son otras, pero lo que no puedes, insisto, yo por eso dices decisiones del Consejo de Ministros, pues para mí de las más importantes, y no dependía de mi ministerio, dependía del ministerio de Álvaro Nadal, pero sí yo de las muchas cosas que le pedía y que se aprobó en Consejo de Ministros es el plan 300%, porque hoy la gran desigualdad de oportunidades te la da estar o no estar conectado, porque estar conectado significa que tus hijos les van a mandar deberes y se tienen que conectar a Internet para obtener información. Es que es cómo te educas. Significa que si tú quieres tener un turismo rural, la gente cuando vaya esté conectada. Pero no solamente eso, tú te das a conocer. ¿No? Y te publicitas y tienes que estar conectado. Significa que queremos una administración digital. Pero si no tenemos a la gente de los pueblos conectada, ¿cómo va a hacer su papeleo con la administración que ya no es papeleo, ya está conectado? Significa que tu mejor sanidad viene también por la conectividad. En Valladolid hay un centro importante oftalmológico que si les mandas imágenes de los ojos te pueden hacer rapidísimo un montón de diagnósticos, pero necesitas una velocidad y una capacidad de datos para prestar esa mejor sanidad. Significa que como en los pueblos no está la calle Serrano o la calle Santiago de Valladolid, tendrán que poder comprar a través de la plataforma que sea en donde sea, pero que no tiene un centro comercial. El centro comercial hoy o la distribución te vende también a través de Internet. Tu vida hoy en gran medida, el mundo entero está en un teléfono. Pero claro, si ese teléfono no está conectado con el mundo, no te sirve de nada tener el aparato. Por lo tanto, decisiones importantes, trascendentes para el futuro del medio rural, para mí de las más importantes, el plan 300%. Antes hablábamos de las administraciones y lo voy a vincular con un comentario que se hizo de los nuevos partidos políticos que me llamó poderosamente la atención. Porque los nuevos partidos políticos, Podemos y Ciudadanos especialmente, son partidos de asfalto. Son partidos que nacen en las ciudades y que tienen un enorme desconocimiento porque no han tenido estructura, porque nunca lo han vivido. Es que no han tenido, bueno, aunque solo sea por razón de su historia. Luego, además, tendrían otras motivaciones y tienen otros planteamientos que evidencian el enorme desconocimiento de lo que es el medio rural. Por lo tanto, tanto Podemos como Ciudadanos son partidos de asfalto que ahora empiezan a penetrar en el medio rural y empiezan a conocer. ¿Por qué Ciudadanos hace la guerra que le hace a las diputaciones? Porque no sabe lo que es un pequeño pueblo. Porque un pueblo pequeño, su alcalde, necesita asistencia técnica, asistencia jurídica, necesita una serie de cosas que recaen ahí. O sea, tú le quitas la asistencia de todo tipo que prestan las diputaciones, o por lo menos la comunidad autónoma que yo más conozco, donde un pueblo de 1000 habitantes ya es un pueblo. Los hay de 400 y de 100 y de 40. Bueno, pues si a ese alcalde le quitas el soporte que le da la Diputación, tal, por eso me llama un poco... O cuando escuchas comentarios, ¿no?, a gente de Podemos que ordeñar las vacas es sexista y una serie de cosas. Y, hombre, pobres... no, y a los toros es complicado. Bueno, entonces, pobre ganaderos. Y si, claro, si ya le das una vuelta de tuerca a la principal actividad económica, que es la agricultura y la ganadería, ¿qué les dejas a los pueblos? Por eso dices, bueno, desde luego que el boletín oficial del Estado transforma la realidad, sí, en parte. En otra, insisto, tiene mucho que ver con las motivaciones, pero es la responsabilidad de hacer política social también a través de las infraestructuras y de las inversiones. Antes de abrir un pequeño turno de preguntas, quiero plantear un par de cuestiones. La primera es, hemos visto consecuencias económicas, hemos visto consecuencias sociales. Hablo no tanto de la despoblación, porque se mezcla todo, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que el ruralismo tampoco puede ser estandarizado. Hay muchos ruralismos. Hay un ruralismo en la Sierra de Madrid que es un ruralismo rico y poblado, y hay un ruralismo en el profundo Soria que no tiene nada que ver. Pero bueno, lo que quiero decir es las consecuencias con la brecha que se está generando desde el punto de vista del invierno demográfico, la brecha que se está generando entre gente cada vez más mayor
y más desconectada de una población que no tiene nada que ver con ellos. Eso genera entornos de soledad, La de soledad aislamiento. se ha disparado en España. La de soledad se ha Un tema que multiplicado quería por tratar. 6. Desde 1970 hubo un censo de población hasta ahora. El porcentaje de españoles que viven solos se ha multiplicado por 6. Si te vas a los hogares con 2 personas, pues ahora son mucho más porcentaje, y los de 3. Y luego esos muy numerosos de la serie Cuéntame, que antes eran, pues la mitad de la población vivía a lo mejor en hogares de 5 más, pues ahora se ha desplazado todo. Entonces, la soledad tiene un coste afectivo tremendo, pero no se habla del coste económico, que el coste económico es muy fácil de entender. En un hogar cuesta menos vivir por persona cuanta más gente vive. El suelo, compartes el hogar, el coste del hogar, el suelo, la electricidad, se guisa mejor, se hacen más platos, o sea, en calidad y en coste. España en concreto necesita ahora mismo 6 millones más de viviendas de los que había necesitado, con los habitantes por hogar que había hace 50 años, que eran casi 4. Ahora tenemos 2 millones y medio. Entonces, los españoles entre todos hemos tenido que construir 6 millones más de casas, pagar 6 millones más de casas, hipotecarnos para vivir, entre comillas, igual, bueno, incluso más caro. Y tiene un coste además sanitario, porque los solitarios también tienen peor salud, pues porque comen peor, se deprimen más, etcétera. Es decir, la soledad es uno de los costes tremendos que, por cierto, no soluciona la inmigración. Pero todo el mundo habla, no, vienen inmigrantes, no tenemos hijos, no pasa nada, vienen inmigrantes. Tú no puedes importar parientes, bueno, quitando algún niño, puedes importar mercancías del extranjero, puedes atraer trabajadores, pero no puedes importar parientes. Y la soledad rural y urbana, eso es universal, ¿no? Entonces, creo que eso, en nuestra fundación, la Fundación Renacimiento Demográfico, que modestamente dirijo, para que pido ayuda, puesto que no tenemos ningún tipo de subvención ni subsidio, somos una auténtica ONG de verdad, porque tenemos 0 dinero gubernamental, estudiamos este tipo de cosas, y la verdad es que es impresionante que no se habla nada. No se habla nada del coste de la soledad. ¿Cuánto cuestan 6 millones de casas para un país? ¿1 billón de euros, por decir algo? O sea, los españoles hemos tenido que gastar algo que no nos da calidad de vida. Es como si en Suecia tienes que gastar más en calefacción. A lo mejor tienen que gastar un 2% más del PIB en calefacción. Estoy exagerando. Bueno, pues si eso es así, cuando comparamos renta per cápita de un país y otro, vamos a quitarle ese 2% porque no te añade calidad de vida. Nosotros la tenemos sin gastar nada, ¿no? Entonces, el coste es tremendo, ¿no? El coste de la soledad, además de otros costes. Me gustaría un turno ya para cerrar de cada uno. Podemos llegar a un acuerdo de que el invierno demográfico es un problema. La pregunta es, la despoblación, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas y también de las personas que no viven en las grandes ciudades, estas ciudades-estado, megaurbes que están ciertamente desecando todo su alrededor, ¿es realmente un problema o estamos al final, se ha insistido mucho en que cada uno puede vivir donde quiera? Es un poco como la experiencia del usuario de que habla Apple, cuando le dice, no, mire, es que esta tableta es mucho mejor, no, pero es que a mí lo que me gusta es la experiencia del usuario. Se vive peor en Madrid, es mucho más caro, todo, pero ¿por qué no vienes a vivir al Cañiz? No, pues es que no quiero, es que quiero vivir en Madrid. Entonces, esa contradicción es realmente un problema o en todo caso es una coyuntura social que estamos pasando y hay que tratarla como tal, no como un problema. Si quieres empezamos, Ignacio, y ya cerramos. Vale. No, sí, es un problema por diferentes motivos. El primero es medioambiental, es decir, si la gente se va del campo, esa zona no la va a cuidar nadie, no hay pastos, no hay agricultura, no hay ganadería, la probabilidad de incendios aumenta, es decir, que hay un problema de deforestación bastante grande. Así que medioambientalmente estamos preocupados del cambio climático. Dejar tierras y tierras abandonadas es lo más fácil para que, digamos, esa tierra pues genere algún problema climatológico con mucha probabilidad. Es un problema de desigualdad porque genera una de las brechas más invisibles que existen en las sociedades, es decir, que las desigualdades son por clase social, pero también son territoriales, y entre el mundo rural y el mundo urbano los indicadores muestran que la gente que está en el mundo rural vive mucho peor y cuanta menos gente haya, peor vivirán, puesto que, digamos, la financiación, casi todo pivota en torno a la población. A menos que haya población, pues seguramente las condiciones de vida irán cada vez empeorando. Yo creo que también es un problema de patrimonio. A mí no me gusta que hablen de la España vacía, y lo digo siempre. En el año 2018 escribí yo un artículo en El País que se titula La España que vacían. Es decir, que me costó muchísimo que me lo publicaran, tuve que insistir mucho, entonces la España vacía no estaba de moda. Y la llamé que vacían y acababa diciendo que España no está vacía, está llena de cosas, de patrimonio, de historia, de cultura. Por lo tanto, todo eso se va a ir perdiendo. Solo en mi población tenemos 3 bienes de interés cultural, construidos algunos en el Renacimiento, en el siglo XIII, ya declarados en la República. Es decir, ¿qué pasaría con todo ese patrimonio que estamos cuidando desde el punto de vista de la cultura, de la historia, si nos vamos y dejamos allí
sin dar ningún tipo de tratamiento. Es decir, que también perdemos parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra riqueza. Por lo tanto, yo creo que sí que es un problema como sociedad que no seamos capaces de abordar las dificultades, siendo conscientes de que tiene una difícil solución, que las tendencias sociales van hacia donde van, que los cambios tardan tiempo y son complejos, pero que digamos que podemos ir tomando poco a poco algunas medidas. Y solo, porque hay dos cosas quería decir. El tema de la fiscalidad. En la legislatura 2011-2015 se hizo una ponencia sobre despoblación en el Senado. Me la leí entera, vi las intervenciones. ¿Qué sucede? Que la primera medida es vamos a hacer una fiscalidad distinta a estos territorios. Problema. La fiscalidad suele tener 3 elementos. Primero, que es redistribución. Y cuando las provincias más despobladas no son las que tienen peor renta per cápita, Teruel está a la 14, Palencia o Soria está a la 16, la 18, no son las más pobres. Así que vas a bajar los impuestos a gente que no tiene una renta per cápita baja. 2, la fiscalidad es para la sostenibilidad del estado del bienestar. Una escuela rural cuesta entre 2 y 3 veces más que en el mundo urbano. Por lo tanto, los servicios públicos son más caros y además no van a pagar impuestos. Esto es un poco raro, ¿no? Hay que hacer sostenible el mundo rural. 3, es que es ineficiente. Es que cualquier estudio económico te dice que la fiscalidad no atrae población, en cualquier estudio que hagas. Por lo tanto, es que no va a servir y no va a ser útil. Así que, medida que se propone que no es acertada. El mundo de la agricultura, de nuevo, es un mundo complejo. Si tú apuestas por el cereal, pues no vas a asentar población, porque una sola persona puede cosechar 400 hectáreas. En cambio, si apuestas por el leñoso, pues vas a asentar población, porque ya es otro tipo de cultivo, ya estamos hablando de árboles, de fruta, de no sé qué, que en España es complicado porque es más el arco mediterráneo que en las Castillas. Por lo tanto, ¿la agricultura asienta población? A veces sí, a veces no, depende de lo que hagas. La ganadería, 3/4 de lo mismo, pues depende, algunas sí, otras no, siendo que luego generan muchos problemas que empezamos a tener en el mundo rural, que han tenido en estos países como Holanda y que empiezan a llegar aquí o en Cataluña, que es el tema de los purines, que es un tema grave que está contaminando la tierra si no se aborda bien. Por lo tanto, es decir que, de nuevo, la agricultura como solución, pues depende, seguramente, si es una modernización del sistema, que aumenta productividad, que tiene que ver con la transformación del producto, que va a otras cosas más allá de extender el regadío, pues seguramente sí que asienta población, si no, no. Así que yo soy optimista, porque no creo que nada está escrito en ningún sitio, digamos, el futuro no está escrito en ningún libro, en una hoja de Excel, lo escribimos las personas, es decir, que podemos revertir la situación y espero que la revertamos, porque como decía, que me preguntabas, sí, es un problema social, desde el punto de vista de la desigualdad, es un problema cultural, histórico, patrimonio, es un problema medioambiental, o sea que es un problema para tomarse en serio. Isabel. Sí, es muy complejo porque efectivamente yo creo que sí que tiene consecuencias. Tú que España quieres tener, ¿cómo ves España dentro de 50 o 20 años? Y por supuesto que efectivamente no es lo mismo y que tiene derivadas también económicas. Las grandes ciudades son costosas. Las grandes ciudades, bueno, pues Madrid, ¿no? Los problemas de calidad del aire repercuten sobre la salud. El sistema sanitario lo financiamos entre todos. O sea que efectivamente hay una cosa que no se ha abordado aquí cuando hemos hablado de todo esto. Siempre decimos cuánta gente tal, pero es que España, o sea, es que esto acentúa las cifras que estamos manejando. Es un país donde hay una enorme esperanza de vida. O sea, es que nos morimos más tarde que los demás. Significa que en nuestro país se vive probablemente mejor por muchas cosas. También porque nos alimentamos mejor y se lo debemos a nuestros agricultores y a nuestra industria alimentaria. Y además se vive y es mayor la esperanza de vida precisamente en esta España. Algo también tendrá que ver con que ahí a lo mejor la vida es un poquito mejor. Creo que efectivamente tiene consecuencias económicas, sociales y medioambientales la configuración de nuestro país, unas positivas, otras negativas. Yo creo que también este mundo que está cambiando tan rápido, tenemos que estar atentos a estos signos de cambio, que mucho tiene que ver con la digitalización. Desde mi punto de vista, mucho tiene que ver también con cuestiones medioambientales, que son la economía circular y el cambio climático, porque esto al final nos está condicionando nuestra manera de consumir y de producir, y por lo tanto, cómo va a ser nuestra sociedad en el futuro. Pero yo creo que así como, o sea, no creo que
se pueda decir para todos y cada uno de los municipios españoles, pero sí que creo que el medio rural no ha agotado todas sus posibilidades. Creo que sinceramente las tiene. Pero, y discrepando un poco, si no cuidamos nuestra agricultura, que es la principal actividad económica, si al medio rural le aprietas, le ahogas, le asfixias en lo que tiene, estás agravando una situación. Por eso, a mí cuando antes me preguntaba, bueno, pues proteger y cuidar el sistema alimentario español es muy importante también para, por lo menos, frenar o no acelerar o no incentivar lo que aquí estamos hoy analizando como un problema de futuro. La agricultura y la ganadería, por su propia naturaleza, están sometidos a volatilidades, a desequilibrios, a incertidumbres que no tienen otras actividades económicas. Un ciclo de maduración de un producto son 9 meses de cosecha, 8 meses de cosecha, y son muchas decisiones de pequeños agricultores que se suman hasta el final. Es decir, esto no es una fábrica que pone 2 turnos o 3 turnos o un turno y que en un día o en una semana tienes el producto y paras o aceleras. Aquí siembras en el mes de noviembre y recoges en junio y siempre habrá atomización porque esto, por lo tanto, comprometer la rentabilidad y la viabilidad de la agricultura es agravar este problema, lo cual no significa que, por supuesto, la tecnificación no la puedes parar, si no estás comprometiendo la rentabilidad y el resto del mundo sigue moviéndose. Si tú te quedas quieto, lo que te quedas es fuera de juego. Sabiendo eso, significa que las explotaciones, la maquinaria nos hará que sean cada vez mayores, pero por eso yo hablo de sistema alimentario. Una persona y un joven, que yo siempre he trabajado, por lo menos he procurado, que tengan explotaciones que les permitan vivir bien, que sean modernas, tecnificadas, para que se sientan ellos que su actividad es una actividad de vanguardia, para que se les quite este estigma, que yo creo que es lo que muchas veces más daño hace en esas motivaciones últimas de por qué no te quedas a vivir en el medio rural. Efectivamente, las explotaciones serán más grandes, pero la agricultura tiene asociada una industria, la industria de la alimentación, que en España es la más importante. El 20% de la industria es industria agroalimentaria. Y esta está fundamentalmente ubicada en el medio rural, por lo tanto, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. El regadío, donde se pueda poner, hay que poner regadío, porque el agricultor de regadío vive en el pueblo. El de secano es el que puede ir y volver, porque la demanda de trabajo que requiere una tierra de secano nada tiene que ver con la agricultura de regadío. Por lo tanto, desde las administraciones se pueden tomar decisiones y hacer inversiones que atraerán a jóvenes y a mujeres en el medio rural. Un minuto, Alejandro. Vale, desde la Fundación, una preocupación y una esperanza. La preocupación, ya la he dicho, vamos, para no repetirme como el ajo, ¿no? Si no tenemos niños moriremos, el campo y la ciudad y todos, ¿no? Se ha creado en España un comisionado reto demográfico desde hace años. Lo que pasa es que se ha centrado mucho en la parte de despoblación rural, pero tenía un problema. Por ejemplo, eso que se ha hablado de administraciones. ¿Dónde las llevo? Es que hay tantos, ya decenas de miles, tirando a cientos de miles de kilómetros cuadrados y miles de pueblos, bueno, salvo este y lo que hacen los demás, ¿no? O sea, digamos, la solución de decir, oye, voy a crear el polo mágico, pues alguna zona rural será indultada porque alguien invertirá ahí, pero tenemos un problema general. Entonces, por eso decía desde nuestra fundación, que no es una fundación partidista, intentamos hablar de este tema, ¿no? y concienciar a la sociedad de que tenemos un problema que es verdad que la solución no es fácil, porque se ha hablado de la complejidad, pero es facilísimo entender que una sociedad donde muere más gente de la que nace, pues tiende a desaparecer y a envejecer antes mucho, ¿no? Y quería acabar con una nota optimista, ya que he dicho muchas cosas muy feas y muy desagradables, y es, antes Isabel, que me han encantado vuestras intervenciones, pero con pequeñas discrepancias he aprendido mucho de los dos, pero fíjate, en tema de la ciudad, si la ciudad es tan mala, ¿no? Ya que se ha ensalzado el campo y la ciudad, vivimos en la ciudad con mayor esperanza de vida del mundo. Es esta. Madrid es la ciudad de un cierto tamaño, no digo una pequeña ciudad. Por tanto, no creo que tenga un problema gravísimo de aires. Y voy a dar otra segunda noticia, que creo que es de interés además para los preocupados por las desigualdades. Los distritos con menor esperanza de vida de Madrid, que son nuestras dos Vallecas, Puente y Pueblo, tienen mayor esperanza de vida que Suecia.
Es decir, No, es verdad. por tanto, Es un quiero decir que envejecimiento. eso también hay que ponerlo en valor y a la hora de ver qué medidas se toman de cualquier tipo. O sea, que yo creo que hay que potenciar el campo sin criticar a la ciudad, porque además es absurdo, como tú decías, la gente al final, qué casualidad, que por mucho que vendemos el campo, la gente sigue prefiriendo vivir en su ciudad, ¿no? Pero vamos, vuelvo, realmente, insisto, creo que no es trivial el recuperar natalidad, de hecho no lo ha conseguido evidentemente ningún país y se han puesto planes en marcha en distintos sitios. Nosotros creemos que sabemos por qué han fallado, porque han centrado casi todo en los incentivos económicos y no son la clave. Países como Singapur tienen una tasa de natalidad menor que la española. Los países más ricos del mundo, Luxemburgo, tiene una prácticamente igual. Países verdaderamente es un tema de elecciones, de modelo y tal. Y tú das incentivos. Si la gente no quiere tener hijos, no los va a tener. Pero si das incentivos y además se genera otro tipo de ambiente cultural, pues sí se tendrá, ¿no? Creemos que de verdad que o la sociedad se asusta y se investiga bien qué cosas nos pueden motivar y cuáles no. Hoy día hay Big Data, hay infinidad de datos, hay infinidad de segmentos. Hay gente que tiene hijos aunque no des ningún tipo de incentivo. Gente que no los tendrá, hagas lo que hagas. Y sin embargo, cuando es café para todos, que es con perdón lo que hacéis los políticos, como aquí estáis los dos, ahora os critico a los dos a la vez, dais unos cafés para todos que son alucinantes, ¿no? El mínimo incentivo para todos. Por ejemplo, familias monoparentales. Se están dando incentivos a familias monoparentales por el mero hecho de serlas. Creo que un tal Amancio Ortega en un momento dado rompió su matrimonio y se generó una familia monoparental que habría tenido derecho a una ayuda que a lo mejor una biparental, digo por poner un ejemplo que me llega profundamente, ¿no? Pues ese tipo de cosas no se puede dar café para todos. En planes de natalidad hay algunas cosas que posiblemente sí sean para todos, pero mucho cuidado con esas soluciones simplonas. Y lo que está saliendo de soluciones pues son todo tipo de ocurrencias. O sea, todas las cosas que dicen. Me ha gustado, por ejemplo, la crítica que has dado del IRPF. Bueno, se han dado soluciones parecidas, ¿no? Vamos a hacer numerosa la familia monoparental con 2 hijos. Bueno, llámale, dale las ayudas que te dé la gana, pero eso nunca será numeroso. Porque además, si destruimos el lenguaje, destruimos la civilización, ¿eh? O sea, ojo, que esto va más allá de la natalidad o no natalidad. Entonces, eso no puede ser una familia numerosa nunca. Pero es que además, ojo, si lo que proteges es lo que fomentas. Porque hay que proteger el estado de bienestar, es fantástico cuando no genera gente que se dedica a vivir del estado de bienestar. Cuando verdaderamente cubre, nos libra de la lacra de la pobreza, es fantástico. Eso también está detrás de que no tengamos hijos, en parte. Entonces, ese tipo de cosas, a la hora de las soluciones, mucho cuidado con las soluciones. Lo que se está haciendo, con perdón, es de llorar por parte de las soluciones. Ahora que se empieza a hablar de natalidad, es de llorar, porque son ocurrencias, cosas que no funcionan, que no hay ninguna evidencia empírica que funcionen y además son bastante caras. Pediría que a nosotros, y ojalá surjan 50 fundaciones como la nuestra, cada una con su gente, investigue y se confíe más en nosotros y en otros. Pero no en la ocurrencia de voy a rellenar un programa electoral y digo esta parida, porque es lo que se dice en español, se llama parida, ¿no? Pues parida, que es voy a hacer esto, voy a llamar numerosa a la familia que no es numerosa y cosas así, con perdón. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, tenemos que agradecer el esfuerzo que ha hecho Isabel por estar. Habitualmente tenemos un turno de preguntas, pero bueno, como ahora vamos a tener tiempo en el almuerzo que se va a servir, podemos charlar. Yo agradecer a todos los invitados y recordarles a todos ustedes que Madrid es un pueblo y siempre lo ha sido. Por lo tanto, no se equivoquen. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Y viva el cañón. No vamos a ir al cañón.